Trajimos una Biblia, la ponemos en alto y decimos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, bendícenos, háblanos hoy, Señor. Lo que necesitamos de ti, Señor, lo que quieras decirnos hoy, por favor, bendícenos. Queremos oír tu voz, Dios. Queremos que nos hables, que nos bendigas, que nos digas lo que tienes para nosotros. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Estamos en el capítulo 17 del libro de los Hechos, después de dos invitados consecutivos que tuvimos, uno de Venezuela, otro de Estados Unidos, Richard Serrano, el hermano Paulo Arenas, o Paul Sanz. Y ahora regresamos a nuestro libro que estamos estudiando y que de alguna manera nos retrata la iglesia, para que aprendamos usted y yo lo que debemos imitarles y lo que no debemos imitarles. El mensaje de hoy, basado en Hechos capítulo 17, versículos 16 al 23, se llama La iglesia que el mundo de hoy necesita. Les cuento que el hermano Rick Warren, pastor renombrado y de una de las iglesias más grandes del mundo en Estados Unidos, en Saddleback, California, él cuenta en su libro Una iglesia movida por un propósito, y también nos lo contó cuando estuvo acá con nosotros promoviendo la campaña Una vida con propósito hace varios años, que cuando él comenzó la iglesia, lo primero que hizo fue mudarse a un pequeño departamento, muy sencillo, muy pequeño, y como había orado y había recibido de Dios la idea de sembrar una iglesia y entendiendo el alcance de la obra que quería sembrar, fue a los edificios, a las casas, también a supermercados, y entrevistó personas. Él dice que entrevistó a más de 1000 personas, que le hacía una pregunta primera: ¿asiste usted a alguna iglesia? Y si la persona decía sí, él decía: felicidades, qué bueno, siga haciéndolo. Si la persona decía no, no ha estado en ninguna iglesia, entonces él le hacía otra pregunta: ¿cómo es la clase de iglesia que a usted le gustaría asistir? O sea, si usted pudiera asistir, ¿cómo sería la iglesia que usted quisiera asistir? En ocasiones, según la respuesta, les hacía otras preguntas. Él descubrió algunas cosas muy importantes respecto a lo que la gente común no le gusta de las tradiciones de una iglesia. Y descubrió algunas características de una iglesia que pueden ser atractivas. Su iglesia al día de hoy tiene 45,000 miembros y cada domingo logra reunir en un edificio, en diferentes cultos, 18,000 de ellos. Los otros están esparcidos en diferentes maneras. Sería buena estrategia, ¿no? Preguntar a la gente: ¿cómo es la iglesia? ¿Cómo te gustaría una iglesia? En vez de mantenernos haciendo lo que a nosotros nos gusta, deberíamos preguntarnos qué le atrae a la gente. Porque todos estamos de acuerdo que lo más importante de la iglesia no es nuestra comodidad, sino nuestra capacidad para alcanzar a otros. La Gran Comisión no dice id y permanecer cómodos por todo el mundo. La Gran Comisión dice, léanla conmigo por favor, está en la pantalla, en resumen: id y haced discípulos a todas naciones. Ahora bien, estoy seguro que en algunas mentes ha despertado una curiosidad, una pregunta, una objeción, y qué bueno, me alegra eso. Pues seguro que algunos estamos pensando: a ver, espérame tantito. O sea, que vamos a ser una iglesia a gusto de la gente. O sea, son los inconversos los que mandan de cómo debe ser la iglesia. Quiero decirles que hay personas que dirían sí. De hecho, hay comunidades religiosas que dirían sí, por supuesto. Sé de un grupo de misioneros que siembran iglesias muy interesantemente. Rentan un auditorio, invitan a la gente a una conferencia, se ponen de acuerdo los poquitos cristianos que piensan sembrar esa iglesia, se ponen de acuerdo en no decirse hermanos jamás. Son el ingeniero fulano, el licenciado perengano. Al pastor jamás, está prohibido llamarle pastor, es el conferencista si acaso. Y hay café, la gente puede fumar, hay una sección para fumar, y no cantan alabanzas, cantan canciones románticas, ponen ahí un trío que cante canciones románticas, viejas o nuevas, de Luismi o de alguien así, La Incondicional o cosas de esas. Muy adecuada para la reunión de matrimonios podría ser. No usan Biblia. No, esta es mi Biblia. Para nada, eso sería sacrílego en esa congregación o en esa cosa o grupo, lo que sea. Ahora, el conferencista sí habla de la palabra de Dios, pero no dice que está en la palabra de Dios, no cita textos bíblicos.
Y me preguntaron a mí cómo me senté yo con eso. Yo dije, pues, que está bien como para sembrar algo, para iniciar algo. Y yo decía, y después de un rato le decimos, oigan, vamos a hacer una iglesia, ¿no? ¿Cómo la vez hacemos una iglesia? Y ya somos hermanos, y ahora sí soy el pastor, y sacamos la Biblia y lo que sea, y el que quiso bien. Pero no, ya tenemos 15 años así, me dijo alguien. No, así es. La gente ni sabe que va a la iglesia. ¿Cómo? No, pues ellos creen que van a una conferencia. Sí, pero ¿y la conversión y el bautismo? No, eso no nos metemos en eso. Entonces es que algunas personas dirían, sí, necesitamos una iglesia al gusto de la gente, lo que la gente pida, porque al cliente lo que pida, ¿verdad? Y yo estoy pidiendo oírme, pero no me escucho, hermanos, ahí les encargo los de allá arriba del micrófono, porque no me escucho nada, pero está bien. Sí me escucha porque no veo a nadie allá, pero no, yo no me escucho. Pero no, usted tiene razón en objetar conmigo esto. Y usted, ¿cómo vamos a hacer una iglesia al gusto de la gente? No es así. No es así. Dios manda y su palabra dice bien claramente cómo debe ser la iglesia. Sin embargo, bueno, antes de eso, porque ya hemos dicho y hemos aprendido que la iglesia es un desafío a la gente, es una revolución. La gente presenta un reto a las personas, el más grande reto que puede tener un ser humano. Un reto a entregarse por completo, un reto a dejarse transformar. Eso es un reto. No os andáis diciendo a la gente, no sean gachos, no sean malos, anden, entréguense, no sean mala onda, ¿qué va a decir Dios? Hacen mucha falta, por favor, háganos la misericordia de venir. No vamos a hacer eso, ni vamos a hacer el gusto de la gente. Sin embargo, lo que sí me parece útil, y por eso puse el ejemplo del hermano Rick Warren, porque me parece que él lo que hizo fue algo correcto, es que debemos formar una iglesia que satisfaga las necesidades de la gente. No estoy hablando de gustos, estoy hablando de necesidades. El hermano Rick Warren, aquí déjenles platico más, no cambió su doctrina, no dejó de predicar lo que siempre había predicado, lo que estudió en el seminario. No, pero sí hizo algunos cambios. No sé si ha visto cultos de la iglesia de hermano Rick Warren, pero Rick Warren jamás se vestiría como yo ando vestido aquí ahorita. En su iglesia esta vestimenta sería ridícula. Yo hoy me puse porque porque estoy enfermo y me dijeron que me debo cubrir y no sé qué, y me van a regañar si no me cubro bien. Pero el hermano no, el hermano anda con unas guayaberas, con unos pericos verdes y unos tulipanes amarillos. Yo no me lo pondría más que, no sé, para un retiro en Acapulco o algo así. Pero él no usa calcetines, él dice que solo usa calcetines cuando hay boda. Pero los demás días trae guaraches. Hace unos meses, fuimos a un pueblito ahí de California que se llama San Clemente. Yo oía San Clemente, me imaginaba un pueblo bicicletero, dije va a pasar un burro por ahí por el templo. No, hombre, es el pueblo más sangrón de todo Estados Unidos. Le llaman el Mónaco de Estados Unidos. No vi un solo carro normal, así un bochito. No, allá no hay bochito, pero un Volkswagen. No, puros Lamborghini, Mercedes, de BMW para arriba, de verdad. Es un pueblo muy especial. Y fuimos ahí y cerquita está Saddleback, y el hermano pastor nos llevó a conocer el edificio, una ciudad entera. ¿Cuál edificio? Una ciudad entera. Y fuimos, y había reunión. O sea, nadie nos invitó, pero había reunión. Fuimos a conocer el edificio así por fuera, tipo turistas. Pero había reunión, nos metimos. Y había una reunión de líderes. Y llegó el hermano Rick Warren, pantalón de mezclilla, deslavado, con una polo, una camiseta polo. Yo me pongo esa y mi esposa me regresa. ¿A dónde vas? Una polo. Como está el hermano gordito, de este lado está el otro, como está el hermano así gordito, pues así desfajada. Eso aprendió él, que la gente quiere ir el domingo a una congregación normal, en pants, feliz de la vida, no formal, con corbata. Eso aprendió que la gente que le contestaba cosas quería, además de escuchar la palabra, identificarse con algunas otras personas que tengan más aficiones. Y por eso en su iglesia hay un club de motociclistas, así rebeldes con causa, por Cristo, ya hasta les puse nombre, no se llaman así, yo estoy inventando. Y hay un club de personas que tienen perros pequeños y otra asociación de que tienen perros grandes. Sí, de veras, hay grupos, eso fue lo que aprendió. La doctrina, los principios son los mismos. Él sigue arremetiendo contra todos con la palabra del Señor, diciendo lo que dice la palabra. Pero el estilo de ser congregación es diferente, porque aquí no rimaría mucho eso, porque no somos californianos, somos de Chilangolandia, o somos de aquí de México, ¿no? Pero él en su congregación eso aprendió, y yo creo que está bien. Así es que olvídense que estoy hablando de gustos, estoy hablando de necesidades. ¿Cómo es la iglesia que el mundo de hoy necesita? Porque creo que la iglesia que el mundo de hoy necesita también es la iglesia que Cristo desea, la iglesia que Él quiere que seamos nosotros. Vayamos al pasaje.
Vayamos al pasaje y encontraremos algunas características muy importantes de la iglesia que Dios quiere y que el mundo necesita. Y lo digo porque en el texto aparece la iglesia y evidentemente Dios usó esta iglesia. Y miren las características. Número 1, una iglesia sensible. Perdonen mi tosijosa predicación, Seamos una iglesia sensible. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Se enardecía. ¿Qué es eso? La Nueva Versión Internacional traduce: le dolió en el alma. Le dolió en el alma. La iglesia no puede permanecer ni callada ni pasiva ante la maldad que contamina al ser humano. Es triste, pero el día de hoy existen más ídolos que los de aquella época. En aquella época Pablo lo que vio fue estatuillas alrededor después que lo llevan al Areópago, estatuillas de ídolos, de esos que usted y yo estudiamos en la mitología griega. Pero el día de hoy hay más ídolos que esos. A Pablo le impresionaron aquellas estatuillas, pero el día de hoy hay otros ídolos de las religiones que se mezclan en nuestra sociedad. Y de repente hay personas que traen su camiseta y vienen al templo con un ídolo pegado ahí en el pecho. El más común de todos, que me da mucha pena que no hayamos logrado entender eso, y hay quienes hasta cuando digo cosas como estas: ay, pastor, es exagerado, no sea tan religioso, cosas de esas. Pero hay algunas personas, algunos jóvenes que traen un símbolo aquí que ellos dicen que es el símbolo del amor y la paz. Ese símbolo de amor y paz es una cruz invertida, quebrada de sus brazos. Alguien volteó la cruz y luego le quebró los brazos para manifestarse en oposición a Cristo, y esa es la figura que queda. Pero algunos la traen ahí porque dicen que es amor y paz. Algunos hacen la señal esa que hacen los rockeros con la mano y se enojan cuando yo digo que es una señal, pero es verdad. En las misas negras, en las misas satánicas, el sacerdote satánico hace esa señal en sus rituales anti Dios, y algunos jóvenes la hacen porque el mundo engaña. El diablo por naturaleza es engañador, eso quiere decir su nombre, engañador. Y de repente hay personas usando esas cosas. El mundo está lleno de ídolos por donde quiera, y hay gente que se molesta y piensa que somos muy religiosos. Pero aquí vemos a Pablo con dolor en el alma. Dice en nuestra versión: su espíritu se enardecía. La iglesia de Cristo necesita un corazón sensible. El Señor había dicho en el Sermón de la Montaña, ¿recuerdan esta bienaventuranza? Léanla conmigo: bienaventurados los que lloran. ¿Quiénes son esos? Los sensibles, los que son capaces de llorar por el dolor ajeno, son capaces de llorar por su propia necesidad, son capaces de llorar por las tragedias del mundo, los sensibles. Pablo no estaba de turista en aquel lugar. Imagínense, Grecia, Atenas, como para irse a tomar selfies en todas las estatuas, ¿no? Pero no, estaba sufriendo. No se puso a sacar fotos pensando en las magníficas construcciones, más bien su corazón se llenó de tristeza. Estaba en la meca de la cultura de aquella época. Estaba en la ciudad más culta, estaba en la cuna de la sabiduría y en el centro de la filosofía que predominaba en aquel entonces. Y sin embargo, como parte de la iglesia, pudo darse cuenta de la tragedia de la idolatría. La insensibilidad hace de las iglesias un museo. Eso es lo que son. Si somos una iglesia insensible, somos un museo. Ahí estamos, felices de la vida, con nuestros himnos antiguos, con nuestro estilo de vida antiguo. El pastor hasta se pone trajes de sacos de terlenca para ser más antiguo todavía. Los jóvenes ni saben qué es la terlenca, pero ¿se acuerdan, hermanos? Que parecen cortinas de teatro, ¿no es cierto? Nuestras palabras antiguas. Y nos sentimos orgullosos y cómodos con eso. Ahora, están lindos los cantos antiguos. Yo soy feliz en el culto de las 8. Los canto, hasta le he puesto música a algunas letras de cantos antiguos, porque cuando me convertí, pues yo medio poeta y estudié filosofía y letras, esas cosas. Así es que yo iba al himnario y veía las letras. Y había unos himnos que no cantábamos en esa iglesia. Y un día pregunté a un amigo: oye, ¿este himno cómo va? Dijo: quién sabe, yo no sé. Y yo le puse música. Ese de si fue motivo de dolor o Cristo, yo le puse música en la mía. Lo canté en el culto ahí con guitarrazo limpio. Me dijo la hermana Nepomucena Sánchez, así se llamaba, ¿qué quieren que haga yo? Una hermana que después que fui su pastor me quería mucho. La hermana me dijo: hermano Gilberto, así no va ese himno. ¿Cómo va, hermana? Me lo cantó ella. Dije: me quedo con la música mía, que estaba más moderna, no estoy seguro si es exactamente, pero yo hice un arreglo a este himno y tal vez ese es, pero este himno que se cantó ahorita de, ¿qué es? O tu fidelidad.
Lo canté con mi esposa en un tono menor y esas cosas. Así que me encantan los himnos. Pero yo sé que una persona que entra por ahí, que viene de otra época que la mía, no tiene por qué gustarle Isaac Watts o Bach, porque viene de cantar las de Luismi, las de mi paisano, ¿cómo se llama? El del Noa, no, Juan Gabriel. Viene de cantar las de Juan Gabriel o las de Chicoche, que es el más viejito, pues, pero y queremos que cante las del siglo antepasado. No, eso me refiero, no es cuestión de doctrina, es cuestión de gustos. Aquí vemos a Pablo sorprendido, adolorido de lo que estaba pasando, y no solo de los gustos, sino de las herejías y las cosas que van alrededor. Era sensible a las necesidades de la gente. Una iglesia insensible es un museo y nos quedamos así atorados en el pasado, pero una iglesia sensible se moviliza a crecer, a renovarse, no cambiando sus doctrinas ni sus ideas, pero sí cambiando sus modos para alcanzar a más personas. De acuerdo con la sociología, podemos hablar de pecados colectivos, como la pobreza, injusticia, alcoholismo, drogadicción, violencia intrafamiliar, ignorancia, fanatismo, idolatría. Eso es responsabilidad de todos. Y para todos ellos la iglesia tiene una respuesta, una opción: la fe en Jesús. Algunos de ustedes saben, porque si son asiduos a las redes sociales, nos vieron a mi esposa y a mí con fotos allá. Fuimos a Europa, no podíamos ir con nuestro dinero, alguien nos pagó ese viaje. Les comparto como bendición: alguien que vive en España, que asistía a nuestra iglesia hace tiempo, nos invitó a ir a España a visitarle, y después ahí platicando hablamos de que nos gustaría ir a Italia, y nos mandó a Italia también con gastos pagados. Fuimos de mochileros, pero mochileros así como apoyados, ¿verdad? Y fuimos al Coliseo Romano. Perdónenme, puedo estar loco si quieren. Sí disfruté viendo esas cosas, pero también sufrí un poquito. Me tomé una foto, le mandé a los siervos de la iglesia y a los pastores de la red esa foto ahí en el Coliseo, pero no pude aguantar escribirles. Aquí murieron miles de cristianos. Nuestra fe sigue viva y este lugar es una ruina. No me faltó ponerle lero, lero, candilero. Porque es cierto. Ahí murieron cristianos y ahora es una ruina. Está en ruinas el mugre lugar. ¡Qué bueno! No merece estar de pie. Así es que no fui a tomar fotos así como que qué padre ando acá. No, fui a sufrir también. Nos pasearon en un camioncito por diferentes lugares y decía la voz ahí que nos explicaba en nuestro idioma. Y que esta es la cuna del cristianismo. Que me quito el audífono y me dan ganas de decirle: es la cuna de la idolatría, ignorante. Pero dije, me van a ver hablando aquí con una grabadora, qué loco voy a estar. Sí estoy, pero no tanto. Es decir, no podía yo pensar de otra manera. O sea, sí disfruté, por supuesto, me tomé fotos de a beso con mi esposa, porque ya ven cómo es la Yani. Siempre quiere beso en todas partes. Y sí me tomé fotos de a beso y todo eso, sí disfruté, por supuesto. Y más que allá, donde quiera, había comida libre de gluten, donde quiera. Parecía que les daba un piropo si preguntaba que había, qué bien, ya llegó uno, ya a darme. Aquí pregunto, ¿y qué es eso? ¿Gluten? ¿Qué es eso? Aquí les digo, oiga, soy celíaco. Sí, le hacemos una pechuga así, sin nada de nada. Le dije, no, pues ni para qué me la traen, no, porque creen que es dieta para no engordar. Pero allá todos sabían eso, disfruté ese detalle, ahí perdonen el detalle culinario. Pero también sufrí esas otras cosas. En España fuimos a El Escorial, se llama, un monasterio donde vivía el rey, tremendo. Pero yo me sé la historia, pues soy licenciado en historia del cristianismo. Y resulta que ese lugar lo edificó Felipe II para contrarrestar la reforma. Así es que era algo en contra de nuestros hermanos reformadores. Así es que también, pues sí, lo que me estaban diciendo yo lo entendía, pero entendía más que eso que me estaban diciendo, porque entendía la otra parte de la historia. Y entonces sí disfruté estar ahí viendo esas cosas. Lo que más disfruté fue cuando fui al mausoleo donde estaban los cuerpos de esos, están muertos. Y la fe cristiana está viva, gloria a Dios. Ahí sí no quise decir lero porque no era propio, estaban ahí los cuerpos de los muertos. Que no quise faltarles tanto al respeto. La iglesia necesitamos ser una iglesia sensible, si no seremos un museo. Y la sensibilidad nos mueve a crecer, a hacer cosas. Seamos sensibles a las necesidades de nuestro mundo. Ahí vemos a un apóstol acompañado de otros creyentes, la iglesia de Cristo, entrando a la meca de la cultura. Cualquiera estaría dichoso de estar en ese lugar, aún nosotros en este tiempo.
Pero el apóstol Pablo está con su corazón adolorido porque sabe de la tragedia que acontece ahí por la idolatría. Seamos una iglesia preparada. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. El apóstol Pablo no se sintió pequeño ante la altura de la cultura de aquella época, de aquella ciudad. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan? Estaba en Atenas, la cuna de la filosofía, la cuna de la democracia. Usted y yo estudiamos en la escuela más de esa cultura que de nuestra cultura precolombina. Sabemos más de ellos, ¿no es cierto? La mayoría en la prepa sabe más de Sócrates que de Moctezuma II, ¿no es cierto? Nos enseñaron todo sobre estas personas. Y él estaba ahí. La base de la cultura occidental. Nuestro idioma está lleno del idioma griego. ¿No estudió usted etimologías grecolatinas en la prepa? Es que hace tanto que pasé por ahí que no me acuerdo cuándo. ¿Fue en la prepa? Sí, en la prepa. Pablo sabía que su sabiduría, que su ciencia, que su conocimiento era superior. No se sintió ni pequeño ni poco ante aquellas cosas. Y hay que decirlo, que era pequeño Pablo. De hecho, su nombre significa eso, pequeño. Y yo sé que en la película Pablo, ahí sale y escogieron al galán, más galán para actor de Pablo, ¿no? Pero les tengo noticias, dicen los historiadores que no debió ser así. Se decía de Pablo, los que lo criticaban, lo he dicho muchas veces, que hablaba como león y que su pluma era como la de león. En ausencia parecía un león, pero que en presencia era un ratoncito. Porque al parecer su aspecto físico no era muy significativo, era insignificante. Pero ahí está él y no se achiquita, no se empequeñece ante la grandeza de la cultura de aquella ciudad. En aquella ciudad se concentraban filósofos del imperio, no solo de Atenas, no solo griegos, sino de todo el imperio, de muchos otros pueblos que gustaban de morar ahí para ser parte de la crema innata de la cultura de entonces. ¿Saben a qué? Perdonen la comparación, pero se parecía como a Coyoacán. Coyoacán es cultura, ¿no es cierto? O sea, ahí hay pintores y escultores y escritores, o los que quieren parecer pintores, escultores, aunque no lo sean. Pero de hecho es carísimo vivir ahí, ¿no es cierto? Y yo digo, ¿por qué? Si unos chorizos de calle no puedes salir de tu casa porque se aglomera todo, pero es carísimo. Así era Atenas, llegaban de todas partes porque querían convivir con la crema innata de la cultura. Pero ahí está el evangelio de Cristo, y ahí está un hombre, miembro de la iglesia, y no se empequeñece. El evangelio llega por medio de la iglesia como lo que es, la sabiduría más alta y el conocimiento más excelso. Es triste, pero muchos cristianos el día de hoy pretenden someter ante las escuelas filosóficas y científicas el mensaje del evangelio. Van a la universidad después de haber sido niños cristianos, algunos niños cristianos prodigio, y sucumben ante las ideas de sus maestros. Y muchos terminan renegando de la fe. Algunos expresamente reniegan de la fe, otros no lo expresan, pero igual reniegan. ¿Y sabe cómo se les nota que reniegan? No se vuelven a parar en la iglesia, más que de vez en cuando, allá cada 6 meses, algunos cada año, algunos solo en Navidad, en Resurrección y en fin de año. Porque se los traga la filosofía del mundo, se los come la universidad. Como Pablo, nosotros podemos hacer frente a cualquier punto de vista que exija respuesta. Nuestra fe no es ni lógica, ni fanática, ni irracional. Nuestra fe tiene argumentos poderosos y da respuestas a los que de verdad quieren saber y buscan a Dios. No vale la pena discutir con quienes no quieren saber y no están dispuestos a reconocer que están equivocados. Pero sí vale la pena usar tiempo para confrontar ideas y proclamar la verdad del evangelio a quienes requieren de una explicación especial. Y Pablo lo hizo. Lo llevaron al Areópago, donde se discutían todas las cosas. Templo del saber, también de la religión, y se dispusieron a escucharlo. Yo les propongo, hagamos lo que Pedro, miren lo que dice Pedro en una de sus cartas, lo leen conmigo por favor. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Estar preparados, presentar defensa, dar razón de nuestra fe. Y no voy a usar tiempo para dar argumentos, para responder a las filosofías del mundo. No, ese no es parte del sermón de hoy. De hecho, eso es lo que hacemos en todas las clases del Instituto Bíblico y en todo lo que hacemos en la iglesia.
el día de hoy lo que toca es entender que debemos prepararnos en la fe y debemos estudiarla a plenitud para presentar defensa, porque nuestra fe, el conocimiento que tenemos por la fe es superior a cualquier cosa. Lo digo cada rato, ¿no? Que si mi maestro en la escuela, que tiene todos los títulos académicos, me sale con que no hay Dios, le puedo decir: profe, la Biblia habla de usted, profe. ¿Dónde? Ahí donde dice, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Ahí mero. Y usted y yo tenemos un conocimiento. Y por eso debemos ser una iglesia preparada, una iglesia que estudia. Hay personas que dicen así, cristianos muy espirituales, según ellos, que dicen: pastor, yo con Juan 3:16 tengo, con eso tengo. No me hace falta más, me lo sé muy bien. Porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ni dice crea, dice cree. O sea que ni ese se sabe. Pero hay gente que dice: ahora sí, sí es cierto, sí alcanza. Juan 3:16 sí alcanza. ¿Te sabes Juan 3:16? ¿Entiendes Juan 3:16? Porque de tal manera el gran amor de Dios. Amó Dios al mundo, el objeto del amor de Dios, el mundo. Para que todo aquel que en él cree, la condición del amor de Dios que cree, no se pierda, un resultado del amor no se pierda, mas tenga vida eterna, otro resultado. ¿Entiendes Juan 3:16? Ya lo armaste, como dicen los jóvenes. Tienes razón. Pero espérame, si te vas a quedar en la tierra un rato a vivir, o sea, si no te vas a ir ya al cielo de una vez, te vas a quedar aquí un rato, échale ganas y estudia la palabra y prepárate, porque Dios quiere que seas instrumento para llevar su mensaje a cualquier persona que se deje. Así es que prepárate y apréndete Juan 3:17 y 18, y sería bueno Juan capítulo 3, y será bueno todo Romanos, que habla de la salvación, y será bueno Gálatas, que habla de la gracia, y será bueno Efesios, que habla de la iglesia, y será bueno Corintios, que habla de la ética cristiana, y será bueno Colosenses, que habla de la soberanía de Dios, y será bueno Filipenses, que habla del gozo del cristiano. ¿Para qué les sigo? Pero ya me captaron, ¿verdad? O sea, preparémonos. Pastor, vienen conmigo a la cita pastoral. Pastor, que por más que me esfuerzo no logro vencer esta tentación y vuelvo a ser la misma, y mi carácter, y me peleo y soy mala cristiana, pastor, ¿y cómo le hago? Hermana, ¿a qué culto asiste usted? ¿Qué? Sí, hay culto a las 8, a las 10, a las 12. Ah, sí, ¿verdad? Pues cuando vengo, creo que a las 12. O sea, cuando vengo, ya empezamos con problemas, ¿verdad? ¿Y va a una zarza? No, ahí sí no voy. Pero usted está en el instituto inscrita, ya. No tengo tiempo, pastor. Pero usted lee la Biblia todas las mañanas, o escucha el devocional del pase. No me alcanza el tiempo, pastor. Pues ¿cómo quiere? ¿Cómo quiere? La iglesia necesita ser una iglesia preparada. La iglesia de Cristo es una iglesia que aprende, que crece, que no se queda con los rudimentos solamente, sino que crece y que camina. Miren, déjenme les cuento algo que me pasó por la mente en estos días. ¿Cuántos vinieron el domingo pasado? Sí, vinieron el domingo pasado. Imagínense que el miércoles tengo una cita pastoral. Es hipotético. Imagínense que el miércoles tengo una cita pastoral, pasado, y la hermana me dice: pastor, tengo un problema muy serio. ¿Cuál, hermana? Es que tengo remordimientos de mi vida pasada. ¿Captan el problema que estoy contándoles? A ver, hermana, el domingo pasado, ¿dónde estaba usted, por amor de Dios? El domingo pasado, pastor, no pude venir. O sea, si hubiera venido el domingo pasado, no me quita tiempo de pastor, ni yo le quito tiempo a ella. ¿Por qué? Para los que no vinieron el domingo pasado, no están como la hermana, pero para los que no vinieron el domingo pasado, el domingo pasado hubo un excelente mensaje profundo y práctico acerca de cómo vencer el remordimiento. ¿Sí? ¿Se acuerdan eso? Y luego viene la cita pastoral y necesita terapia de 20 citas pastorales. Me daría tiempo para otras cosas. Si venir te prepara, te capacita, te enseña cosas, te da cultura general. Bueno, hasta chistes te aprendes en los cultos. Ayer en la unión de matrimonios contamos los osos de que hacemos algunos de nosotros. ¿Se entiende qué es un oso? Porque en el Crece contamos osos. Contamos situaciones jocosas, chistosas que nos pasan a los cristianos, pero hasta de esas aprendemos. Les cuento aquí entre nos. En el Crece puse esa dinámica de hacer osos, no de hacer osos, perdón. Sí, de contar osos. Ya hice un oso, ¿verdad?
Contamos, puse esa dinámica, porque cuando me llevé a todos los pastores a la foto del recuerdo, en el camino me alcanza, yo creo Raúl, el coordinador del CRECE, y me dice: pastor, no está el arroz. No sé si captan la gravedad del asunto, pero no está el arroz. Era comida, era el banquete final. Me dice: no está el arroz, pastor, entreténgalos 20 minutos. Y yo soy bueno para entretener, entonces sí, 20, una hora los entretengo. Y nos fuimos al teatro al aire libre, porque ahí fue la foto, que preciosa, estaba lleno el teatro al aire libre, y desde allá la foto y todo. Y ya nos teníamos que venir, no empezamos más que 5 minutos, y el arroz todavía no estaba. Entonces dijimos: vamos a hacer una dinámica, y contamos osos. Y todos pensarían que qué cosa, puro chiste. No, tenía un sentido. Yo le encontré sentido, pues, tenía un sentido. Darnos cuenta de lo imperfectos que somos y de lo ridículo que es creernos perfectos. Hay personas que cuando se equivocan predicando, así se equivocan, no, hacen como que no se equivocaron. Yo hasta me río de mí mismo y hasta lo hago más grande el asunto, para que ya que se van a reír se suelten, porque algunos están así, por puro respeto, no sé quién, ya suéltenla para que no se ría después en la conclusión y ya está tarde. Y entonces cada quien contó, y el que más osos contó fui yo, porque no hay nadie que me gane en eso, y no es que sea competitivo, pero te apuesto que sí. Conté varios osos porque algunos no se animaban, y conté uno y otro, osos que he hecho con ustedes y delante de ustedes, aquí, donde quiera. Hasta eso aprendes y te regresas. Hasta eso tiene que ver con doctrina, discúlpame. ¿No me han oído decir esa doctrina que yo digo que el hombre es tan imperfecto que ni siquiera es perfectamente imperfecto? ¿Y están de acuerdo conmigo en eso? Somos tan malos que hasta para ser malos somos malos. Lo que quiere decir que hay una chispa de bien en todo ser humano y una esperanza, y es ahí donde se encuentra entonces la posibilidad de que el hombre responda a Dios. Ya ve, de todo se aprende. Por eso la iglesia de Cristo necesita ser una iglesia preparada. Por eso usted, hermano mío, no falte. Inscríbase en el instituto bíblico, vaya a una zarza, sea parte de esa iglesia preparada. Aquí vemos al apóstol Pablo preparado. No se empequeñeció, aunque su nombre signifique pequeño, ante la filosofía y las vacas sagradas de la cultura de aquella época. No se empequeñeció. Él se mantuvo como gigante, no por sí mismo, sino por el mensaje que les anunciaba. Seamos una iglesia sensible, una iglesia preparada, seamos una iglesia sagaz y oportuna. Estas dos últimas cosas me encantan decirlas. Mire, dice los siguientes versículos: y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. ¿No es fantástico este personajito, este tremendo Pablo? En medio de tantos dioses, ídolos y expresiones contrarias a la verdad de Dios, Pablo no profirió una sola crítica. Al contrario, al parecer los alaba por su religiosidad. Varones, su corazón adolorido por la idolatría, 360 y pico altares a dioses llenos de odios, de envidia, se casaban, se descasaban, se mataban unos a otros. Eso es la religión de ellos. Y ahí ve Pablo todas esas mentiras y patrañas que condenan a la gente. Y él se aguanta el dolor, lo que sea, y dice: observo que son muy religiosos. Cualquier otro hubiera dicho: bola de idólatras, nomás saque unas bachas así, no se dice bacha acá, ¿verdad? Unos zapes. Bola de ignorantes, de idólatras, se van a ir al infierno más ardiente de todos. Ya huelen a azufre. Sí, huelen a azufre, que es una barbaridad. No les dijo nada de eso. Noto que son muy religiosos. Lo que sigue está peor. Pero en esta parte quedémonos ahí tantito. En medio de tantos dioses, ¡cuánta sagacidad! Como iglesia hemos sido llamados a aprovechar toda oportunidad para compartir la verdad de Dios. No permitamos que nuestros prejuicios o intolerancia nos limiten en la proclamación. Siempre habrá en toda circunstancia una piedra de toque que nos ayude a introducir nuestro mensaje.
que me invitan. ¿Qué quiere? ¿Quién quiere que me invite? Que alguien quiere oír la palabra de Dios, voy, faltaba más, faltaba menos. Creo que el único lugar donde no iría sería el canal Enlace, fíjese, ahí no iría, porque no quisiera que me confundieran con otros. Pero que me invitan, no sé, voy a decirlo, perdonen esto, que me invitan un club de personas que viven una vida homosexual y que me invitan, oiga, queremos oír su punto de vista acerca de, voy, faltaba más, faltaba menos. No sé, que un jefe de narco, no sé qué, oiga, he oído que usted, pastor, que habla del evangelio, ¿nos puede venir? Sí, voy, claro que sí, le predico, por supuesto. Y ya que me predicó, pues el que se lleva, ¿qué dice el dicho? Se aguanta, pues les habla un evangelio. No más, no me meto con más cosas, seguro no me meto con más cosas. Solo de lo que me pidan. Ya saben que he ido a predicar, prediqué en una misa católica, en un culto, en un templo católico prediqué, y en el seminario católico prediqué también. Aquí vemos a Pablo en un lugar lleno de ídolos. ¿Cuánta sagacidad cabe en un pelado tan pequeño? Como dicen en mi rancho, como iglesia hemos sido llamados para aprovechar toda oportunidad para compartir la verdad de Dios. Seamos oportunos y seamos luz. Siempre habrá una rendija. Les he contado de aquella ocasión cuando una persona tenía un cuadro que decía que era de Jesús y le dijo a los hermanos de la iglesia que yo pastoreaba, una pequeñita iglesia, misión, les dijo que tenían un cuadro de Jesús y que yo me parecía mucho a Jesús. Yo me sentía así como galán de película de Jesús, ¿verdad? Y que me parecía mucho a Jesús y pues yo fui a las personas que hablan conmigo. No, hombre, el cuadro ya les he dicho, haber sido Judas Iscariote o Barrabás, porque estaba bien gacho. Y de hecho no me parecía a él. Pero es que yo usaba barba, pero no me la cortaba como ahora, sino barba así larga, la dejaba así hasta que, así libremente, sin opresión alguna. Y también el pelo un poco largo, y entonces era esa época, estoy hablando de hace mucho, estaba soltero. Y entonces por eso las personas decían que me parecía, pero qué bueno, ya estoy ahí en su casa. Ya estoy viendo ahí el cuadro que tiene veladoras y cosas. ¿Qué le digo? Oiga, quítense las veladoras, ¿qué les pasa? ¿Qué idolatría? Es una pintura, no es una foto y no sirve. No, ¿para qué digo eso? ¿Qué hice? Les hablé del Jesús, de la verdad, del que no es ese, del que es de verdad, y no dije nada contra el cuadro. Por dentro sentía yo bien feo porque si me parecía, pues dije, estoy bien gacho, pero no dije nada de eso, solamente hablé de Jesús. Y como ustedes saben que el que predicó cuando me convertí habló de Barrabás, pues agarré por Barrabás, porque dije, ese me late que a lo mejor era Barrabás, oiga, pero no le hace. Y ahí les va y les conté mi testimonio y pude anunciarles el evangelio de Jesucristo. ¿Para qué me ocupo de otra cosa? De hecho, eso me lleva a la siguiente idea respecto a cómo debe ser una iglesia, además de ser una iglesia sensible, y debe ser una iglesia preparada, debe ser una iglesia sagaz y oportuna, debe ser una iglesia pertinente. Miren lo que dice el pasaje más adelante. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, él les acaba de decir, noto que son muy religiosos, y lo dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. En medio de aquellos más de 300 ídolos, dioses, ídolos, había un altar a un Dios no conocido, a un Dios desconocido. Esta es la postura de la humanidad. Esto es típico entre los seres humanos del día de hoy también. No solo en aquella época, sino ahora. Algunos le llaman eclecticismo, tomar lo mejor de cualquier escuela. Otros le llaman sincretismo, revolver ideas religiosas. La Biblia le llama necedad. Hay quienes están dispuestos a creer todo lo que pasa frente a sus narices. Y para no dejar pasar oportunidad, tienen por ahí un altar abierto, por si acaso llega otro, no vaya a ser que se ofenda, que no le teníamos lugar preparado. Algunos en el lugar de Pablo se hubieran rasgado los vestidos, hubieran comenzado a condenar la idolatría, hubieran gritado toda clase de juicios contra aquellas estatuas y contra quienes las adoraban. Sin embargo, no lo hizo así. Mostrando una gran tolerancia y sabiduría, se ocupó de su problema básico. Escúcheme, se ocupó de su problema básico. Y su problema básico no era la idolatría, sino la ausencia de Dios. Así que no les habló de otra cosa que del Dios que desconocían, que era Jesús. La iglesia que el mundo de hoy necesita debe saber que la gente de hoy tiene un problema básico, su corazón vacío de Dios. Y hay que llenarlo si queremos que deje los vicios, la ignorancia, la brujería, la inmoralidad, la violencia.
la idolatría y todo lo demás que destruye la vida. Porque la sociedad, los seres humanos que nos rodean, su problema básico no es que son homosexuales o que practican el homosexualismo. Ese no es su problema básico. Que sean alcohólicos no es su problema básico. Que se droguen no es su problema básico. Es un síntoma de su problema básico. Podrían dejar de tomar, podrían dejar de drogarse, podrían comenzar a vivir una vida heterosexual. Pero si no tienen a Cristo en su vida, seguirán estando infelices, vacíos y sin esperanza de vida eterna. Su problema básico es Jesús. Por eso usted y yo no deberíamos tener prejuicios para hablarle a nadie. Ni tenemos por qué exigirle a la gente que deje no sé qué cosas de su vida para poder venir a Jesús. No, debemos decirle a la gente que entregue su vida a Jesús y Él se encargará de transformarle y de dejarle que cambie su vida. Por eso que estoy diciendo, usted nunca me ha oído a mí predicar el domingo anterior al 1 y 2 de noviembre. Usted nunca me ha oído a mí predicar un sermón en contra del Halloween. Nunca. Aunque algunos me han dicho que debo hacerlo. Pastor, ¿por qué no nos habla de eso? Me encontré este folleto, miren, en la librería y me traen como que creen que yo no sé toda la historia de ese asunto. Mire, aquí está este folleto para que se ilustre. Díganos algo para que no practiquemos esa fiesta pagana. ¿Es la celebración del Halloween el problema básico de la sociedad? No. Eso es un síntoma solamente. Yo espero que cuando aquí aprendemos acerca de Jesús, cuando aquí somos discipulados, yo espero que un día usted esté en una fiesta y al lado de usted tenga al demonio y acá una bruja escaldufa y enfrente un calaca. Yo espero que usted, si de veras ha aceptado a Jesucristo y está creciendo en el Evangelio, yo espero que el Espíritu Santo de Dios en usted le haga a usted despertar y usted diga, ¿qué hago aquí? Este no es mi lugar, no puedo compartir estas cosas. Y sin haber oído un sermón en contra del Halloween, usted, porque el Espíritu Santo le mueve a usted y le da sensibilidad, usted entienda eso y sepa dónde debe estar y dónde no debe estar. Pero yo aquí arremetiendo contra eso el domingo anterior, como si ese fuera el problema básico de la humanidad. Capaz que a usted se le antoja un dulce y sale a pedir dulces. Y más si escucha al ignorante, ese músico cristiano que salió con que ponte un disfraz y vete a pedir dulces. Dicen una reverenda ignorancia que tiene. Por eso en esta iglesia no hacemos eso. Yo nunca he predicado así, un sermón anti-Halloween. Porque espero que usted y yo aprendamos el amor de Dios y esa verdad de Dios nos despierte a saber dónde debemos estar y dónde no. El apóstol Pablo no habló en contra de los ídolos, habló a favor del vacío que había en ellos, porque ese vacío en el altar era vacío en sus corazones. Y les dijo, Dios lo puede llenar, aquí tengo lo que puede llenar eso. Ese altar vacío representa su corazón vacío. Y aquí está Jesús y les habla de Jesús. ¿No puede ver usted la tremenda pertinencia del apóstol? Entendió cuál era el problema de la gente. Y conste que es un tipo bárbaro, bravo. Cuando hablaba a los cristianos les hablaba así, sin pelos en la lengua. ¿Se acuerdan cómo le dijo a los Gálatas? Oh Gálatas, caros míos, amados míos, preciosos, chulos, muñecos preciosos. ¿Cómo les dijo, oh Gálatas, qué? Insensatos, cabezas duras, cabezas de pedernal, traducción al español. Pero aquí está hablando con inconversos y no les dijo nada de eso. ¿Qué religiosos son ustedes? ¿Qué religiosos son? Y veo que en su religión tienen un altar para algo más y ni siquiera dijo, pues rechacen todo lo demás. No más. Aquí está lo que les falta. La iglesia debe dejar que algunas cosas particulares Dios se las enseña al creyente. O bien cuando se someta al discipulado y cuando venga a clases, aquí le enseñamos. Porque sí, cuando alguien pregunta, se aguanta la respuesta, porque el que pregunta, ahora escucha la respuesta. Pero usted y yo no andamos combatiendo contra los síntomas del problema. Andamos combatiendo contra el problema fundamental. Y cuando el problema fundamental se resuelve, entonces todo lo demás comienza a arreglarse también. Hermanos míos, seamos una iglesia, hemos dicho, sensible, una iglesia preparada, una iglesia oportuna, sagaz y una iglesia pertinente. Nuestro mensaje apunta hacia la necesidad número 1 de las personas. Y la necesidad número 1 de las personas es Cristo. Este mundo perdido, y esto de que hablamos, de esta carta que estamos haciendo, y todo esto sucede por la ausencia de Dios en el corazón de la gente. Ese es el punto. Eso es lo grave del asunto.
Tengo un desafío entonces para todos nosotros. Tal vez usted no es parte de esta iglesia. Tal vez no es parte de ninguna iglesia. A usted le tengo un desafío. Venga a Cristo ahora mismo y a partir de ahora sea parte de la iglesia del Señor. Entréguese a Jesús. Repito que una hermana me decía muy preocupada: ¿qué vamos a hacer, pastor, con esto que está pasando? Si aprueban esa ley, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estar seguros en las manos del Señor. Es como el arca de Noé, lo dije hace unos devocionales, hace 2 devocionales yo creo. Como el arca de Noé. Ahí estamos seguros, afuera destrucción y muerte, adentro vida. Pedro usa el arca de Noé como un ejemplo. Incluso hay un texto ahí oscuro que algunas personas utilizan para decir que el bautismo sí salva, porque Pedro dice: el bautismo que corresponde a esto ahora no salva. Pero no se refiere al bautismo cristiano de has creído, se refiere a lo que pasó en el arca. Los 8 personajes, Noé, su esposa, Sem, Cam y Jafet, sus hijos y sus esposas, fueron bautizados en el arca, fueron sumergidos en el arca. Toda la demás humanidad fue sumergida en mortandad, en agua de mortandad. El día de hoy el mundo se inunda también. El día de hoy hay un diluvio de inmoralidad, un diluvio de depravación y el mundo entero se hunde. Pero usted y yo podemos estar seguros, salvaguardados, se podrá decir así, siendo bautizados en el arca de Dios, su iglesia de hoy. Perdonen ustedes. Entonces, amigo, ven a Cristo y a partir de ahora sé parte de la iglesia del Señor. Y a usted y a mí, que somos parte de la iglesia, de esta iglesia o de otra, no importa, seamos la iglesia que el mundo de hoy necesita y seremos la iglesia que Cristo anhela tener en la tierra. Una iglesia sensible, que se duele de lo que pasa en el mundo. No un museo de la historia de los bautistas de siglos pasados, sino una iglesia sensible, actual, pertinente para las necesidades de la gente de hoy. Una iglesia preparada, una iglesia sagaz, oportuna y por supuesto una iglesia que comparte el mensaje pertinente de la palabra. Les propongo que seamos esa iglesia que el Señor quiere y que es la iglesia que este mundo en que vivimos se requiere. ¿Se acuerdan de la parábola que contó el Señor Jesucristo del rico y Lázaro? Ahí hay un mensaje, tal vez no tan evidente, pero ahí hay un mensaje. El rico está en el infierno. Seguramente esto no es una realidad, es una historia que el Señor cuenta, es una parábola, una construcción literaria que Él hace para ilustrar algo, pero está en el infierno y quiere que por lo menos Lázaro ponga una gota de agua en su lengua. Lázaro está en el cielo, en el seno de Abraham, dice. Y entonces le dice a Abraham: por favor, que mande a alguien allá a mis hermanos, porque no quiero que vengan a vivir a este tormento. Y le dice: tienen a Moisés, y se refiere a la Biblia, a la ley de Moisés. Traen a Moisés y van a creer que crean en ellos. Pero aquí hay un mensaje, no secreto, pero un mensaje que no está tal vez tan evidente. Hay un hombre en el infierno pidiendo que se le vaya a hablar a sus familiares. Eso en el venid y ven le llamamos el impulso del infierno. La Gran Comisión tiene 3 impulsos: uno del cielo, uno de la tierra y otro del infierno. El del cielo es Dios diciéndonos que vayamos. El de la tierra es el varón macedonio que dice: ven, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y el del infierno es el rico en el infierno diciendo: manda a alguien que predique en familia. ¿Quién le puede ir a predicar a la familia del rico? ¿Quién sería, hermanos? ¿Quién sería quien le debe ir a predicar a la familia del rico? La iglesia, nosotros. Hay un grito de auxilio del mundo y somos nosotros. No somos los salvadores, pero tenemos la salvación. Tenemos el mensaje de salvación. Es que, hermanos míos, seamos la iglesia que el mundo necesita, la iglesia que Dios anhela tener. ¿Y sabe cuál es el beneficio más grande de todo? Pues que nuestra familia puede estar segura, guardada en el arca de Dios que es la iglesia. Hagámoslo incluso por nuestra familia. Seamos parte de una iglesia conforme a los sueños de Jesús. Vamos a orar y les pido que pensemos en esto. Y que cada uno, jóvenes preciosos, jóvenes hermosos, ustedes son muy importantes, muy importantes para la iglesia. Porque ya son vigentes la iglesia, no son la iglesia del futuro, ya son la iglesia. Pero en este momento no son los líderes de la iglesia, pero sí son los líderes del futuro. Son los pastores del futuro, muy cercano futuro. Son los siervos
de este futuro muy cercano. Por favor, jóvenes, por favor, preciosos hombres y mujeres de Dios, jóvenes, no dejen de ser la iglesia del Señor Jesucristo, por favor. Y sé que los tiempos han cambiado, y sé que las circunstancias, la forma como tú ves las cosas del mundo y la moralidad, sé que son diferentes, lo sé, pero por favor te pido, joven, no consientas. Nunca llegues a la terrible idea de decir que eso está bien. Nunca lo hagas, por favor. Debes seguir creyendo en lo que dice este libro, que nunca te parezca anticuado, por favor. No lo es. Está vigente lo que enseña aquí. Nunca llegues a decir que eso está bien, lo que ofrece el mundo. No lo hagas, por favor. Que la próxima generación tenga la garantía de alguien que levante su voz y enseñe la verdad de Dios, y está a ti quien te toca. Porque algunos de nosotros llevamos de regreso, llevamos para atrás. El 12 de noviembre cumplí 59 años. Estoy aún crece de ser de la tercera edad. Y me voy a jubilar, ya quedamos en eso. Y tú, joven, vas a ser levantado por Dios para ser siervo, para ser pastor, para ser predicador. Por favor, mantén el vigor de la iglesia con estas características. Señor Santo, te doy gracias porque me das permiso hablar con mis hermanos y juntos, Señor, reconocer el pueblo que somos, el privilegio tan grande que tenemos, pero también la responsabilidad tan grande que tenemos. Dios, te pido que primero nos ayudes a estar seguros, Señor, a estar confiados en que tú tienes todo en tus manos, que no hay tormenta, no hay terremoto que nos detenga. Tú estás con nosotros, punto. Confiamos en ti. Pero también te pido, Señor, que nos uses y que podamos ser esa congregación, esa comunidad que alcanza a otras personas, que siendo sensibles con el mal, estando preparados para responder, siendo sagaces y oportunos y pertinentes al anunciar tu mensaje, podemos hacer la diferencia, Señor, en una vida, en dos vidas, en un grupo de vidas. Por favor, úsanos, Señor, a cada uno en lo particular y a todos como iglesia. Pongo nuestras vidas en tus manos. Sigan orando, mis hermanos, y ahí en su lugar cada quien, digámosle al Señor: Señor, úsame, bendíceme, haz de mí la iglesia que tú sueñas. Pero quiero preguntar también, tal vez hay alguien aquí que dice: yo quiero entregar mi vida a Jesucristo. Yo entiendo que debo hacerlo y yo no lo he hecho antes, pero quiero hoy decirle a Jesús: ven a mi vida, te quiero entregar lo que soy, quiero creer en ti, quiero seguirte, quiero caminar contigo, quiero ser un cristiano, quiero aprender más de ti, guíame. ¿Quieres hacer eso? ¿Hay alguien aquí que quiere entregarle su vida a Jesús? Dame permiso de orar por ti. Solamente necesito que levantes tu mano ahí en tu lugar y me hagas saber que hay alguien aquí con esa decisión. Quiero orar por ti. ¿Hay alguien que quiere entregar su vida a Jesucristo hoy? Yo le bendiga, Señora, le felicito de todo corazón. ¿Hay alguien más que toma esta decisión? ¿Hay alguien más que quiere tomar esta decisión? Dios le bendiga. Veo unas personas allá atrás. Dios le bendiga. Dios le bendiga, Señora, también. Les felicito. Vamos a orar. Señor Santo, pongo a estas personas que toman la decisión, Señor, de creer en ti, de entregarte su vida. Si están aquí con nosotros, que ya tienen una fe, Señor, saben que estás ahí, que existes, pero ahora, Señor, quieren entregarte su vida. Tómales la palabra, Señor, y ven a vivir en ellos, por favor. Y a todos que somos tu iglesia ya de tiempo atrás, úsanos, Dios, por favor, con poder. Vivimos tiempos difíciles, lo sabemos. Nos corresponde cumplir una misión. Danos fuerza, Señor, para hacerlo con alegría, con gozo, con esperanza, en confianza, sabiendo que tú vas con nosotros y no tenemos nada que temer. Pero úsanos, Dios, por favor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.